Hola de nuevo, bienvenidos a Trending Lab. Estamos aquí muy contentos compartiendo con ustedes este Campus Party 2021 y por supuesto hablando sobre lo que más nos gusta, la producción de contenidos, de podcasting, de videos y ahora con un tema que realmente nos apasiona, sobre todo a todos aquellos que alguna vez hemos incursionado en el mundo de la radio, en el mundo de alguna cosa por allí, de la locución. Pues en esta oportunidad y esta noche trajemos a maestros realmente, a gente que sabe muchísimo de este cuento de la voz, de cómo sacarle el mayor partido a nuestro instrumento sonoro primordial. Y para eso está aquí Camila Gómez, que también es la voz oficial de Virtua y una de las locutoras de mejor proyección y bueno, de crecimiento aquí en Colombia. Camila, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento pues aquí de compartir contigo y compartir con toda la gente de Campus Party. Venimos emocionadísimos de hablar de podcasting y radio y ahora pues vamos a seguir en creciendo con la charla que nos tienes preparada para esta noche. ¿De qué se trata? ¿De qué vamos a hablar y qué vamos a conocer en los próximos minutos? Bueno, Charlie, voy a ir al grano. Vamos a hablar de cómo hacer para vivir de la voz en América Latina. Miércoles. Eso es muy importante. Yo por lo pronto, mientras ustedes hablan de cómo vivir de la voz y de cómo se come eso y cómo es todo ese andamiaje, yo sí me voy a buscarme una mielecita, un limoncito, porque estoy un poco afectado. Pero, por ejemplo, acá está Alex Pinilla, que es un hombre que sabe muy bien qué es lo que hay que hacer para mejorar la voz cuando uno está medio agripadito. Y yo creo que Daniela Sierra también, como es una mujer que es coach vocal, nos pueden dar muchos elementos. Pero eso lo dejo para ustedes. Camila, el escenario es todo tuyo. Adelante con estos maravillosos artistas de la voz. Buenas noches para ustedes tres. Gracias y bienvenidos todos los que están por acá. Quiero darle la bienvenida a Daniela Sierra. Ella es actriz de doblaje, de voz, cantante profesional, entrenadora de voz, nominada 7 veces a los Voice Arts Awards y ganadora de 2 de ellos. Actualmente es la voz oficial del canal E! Entertainment Television para Latinoamérica. También es voz de Almacenes Éxito en Colombia, de Target para el público hispano de los Estados Unidos. Entre otros de sus clientes, para mencionar, tenemos al canal ESPN, Coca-Cola, Disney, Avon, Netflix, Ferrero, Discovery Networks, FIFA, Toyota, bueno, en fin, ella ahorita más adelante nos podrá dar más detalles de toda su trayectoria profesional. Y por otro lado, no menos importante, tengo por aquí a Alex Pinilla. Él es creador de El Locutorio, el Gimnasio de la Voz y la Comunicación. Tiene 22 años en medios de comunicación, cientos de voces en campañas publicitarias. Y ahorita que lo presente y que él empiece a hablar, van a darse cuenta que seguramente lo han escuchado. Especialización en opinión pública, maestría en comunicación estratégica, actualmente con Caracol y además podcaster. Ahorita que veníamos hablando del podcast, de la radio, pues aquí está Alex Pinilla, 2 grandes personajes del voiceover con mucha experiencia. Estamos aquí para hablar sobre un tema que me han preguntado a mí y estoy segura que también les han preguntado a todos ustedes a lo largo de su carrera. ¿Es posible vivir de la voz en Latinoamérica? Y cuando decimos vivir, me refiero a meternos a trabajar únicamente con esta herramienta tan poderosa que tenemos en nuestra garganta.
Dani. ¿Quién quiere Cami, empezar? gracias por esa bienvenida, Alex. Maravilloso este espacio, estar en Campus Party. Pues es que esa pregunta básicamente la responde la vida que llevamos en este momento. Sí es posible, hay una serie de compromisos, de consensos, de rutas, que ojalá hoy tengamos el espacio como de hablar un poco de ellas para ver eso cómo llega a suceder. Cada vez hay más herramientas físicas, digitales, más información al alcance de los talentos de voz para formarse, para conocer tanto su instrumento a nivel artístico como técnico y conocer la industria, cómo funciona, cómo es este negocio de la voz dentro de Colombia, al interior de Latinoamérica y fuera de Latinoamérica. Sí. Hola Cami, gracias también por la invitación. Hola Dani y a todos los que están ahí conectados en Campus Party. Sí, somos un testimonio de que vivimos de la voz. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de empujar ese commodity para muchos, que es raro porque es algo único, no hay una voz igual a otra, pero al final todos tenemos voz. Y ahora, ¿de qué manera uno empuja esa herramienta y le saca el mayor provecho? Yo en mi caso, yo creo que en el de Dani, yo sí la he empujado y la he llevado o sea, le he sacado todo el jugo de una manera muy, sí, y como dice Dani, lo iremos contando de una manera muy espontánea también. Pero sí se puede vivir de la voz, sí se pueden conocer grandes personas a través de la voz, sí puede uno generar recordación con la voz. Sí es una gran herramienta que puede ayudarnos a conseguir cosas que jamás pues imaginamos. Bueno, principalmente lo que decías tú, Alex, es una herramienta que todos tenemos o que la mayoría de personas tenemos, sobre todo actualmente, que esta pandemia nos ha llevado al teletrabajo. Y aquí quiero dar un dato breve, y es que un 62,2% de las organizaciones en América Latina está considerando implementar el teletrabajo en sus empresas. Wow. Esto lo digo porque pues, la pandemia nos ha llevado a buscar nuevos espacios, a buscar cómo hacer uso de nuestro tiempo libre, y muchas personas han dedicado este tiempo a aprender cosas nuevas. Entre ellas, pues aprender a manejar la voz, porque además es importante cuando tenemos que comunicarnos, sobre todo en las videollamadas, en las conferencias y demás. Pero además hay personas en esta pandemia que se quedaron sin trabajo y que su manera de subsistir ha sido emprender. Y emprender con la voz es una cosa maravillosa, y además es una cosa que, como yo les decía ahorita por la tarde, cuando uno entra a este mundo no hay vuelta atrás. Uno se enamora y uno descubre que hay un millón de oportunidades y un millón de cosas por hacer. Así que pues lo primero que les quiero preguntar es, y que quiero además afirmar, es qué tan importante es la preparación para hacer voiceover, para hacer doblaje, para hacer videojuegos, que ahora es un mercado que se está ampliando y que se está expandiendo muy rápidamente. Y cómo es la formación para una persona que quiere llegar a hacer voiceover y a vivir de su voz. Bueno, la formación, en mi caso personal, porque esto lo hablo pues de manera, o sea, mi profesión es vivencial, digamos que yo no puedo separar mucho mi recorrido personal del profesional porque un hallazgo me lleva al otro. La formación ha sido clave en cuanto a todo, básicamente explorar los campos de mi voz en todo lo que puede participar un artista de voz hoy en día en la industria. Es decir, en donde sea que escuchemos una voz humana, ahí hay un locutor atrás. Donde sea que escuchemos voces, ahí hay un actor de voz o un locutor detrás haciendo un trabajo que hoy en día el abanico es enorme. Es decir, los artistas de la voz podemos especializarnos en el rubro de lo publicitario, que es la locución comercial, todo lo que tiene que ver con pautar, con vender, con promocionar, con, bueno, todo con marcas y productos y servicios. Hay otro rubro muy grande que es el del entretenimiento, que es un nicho gigante, donde trabajamos los actores de doblaje, los actores de voces originales, los audiolibros, los documentales. Y hay otro rubro que, digamos, no tiene tanta exposición, que es, digamos, la locución educativa, ¿cierto? La que es más al interior de las empresas, más al interior, sí, de las marcas, no tiene tanta exposición y busca, pues, entrenar, guiar, explicar, así como el nombre lo dice. ¿Qué pasa? Que para cada uno de estos rubros en los que uno busque especializarse a lo largo de su carrera, los estilos de locución son sumamente distintos
y uno necesita saber eso cómo funciona. No únicamente cómo modificar mi voz de manera que pueda dar la talla para lo que me estén pidiendo, sino saber cómo funciona el mercado, cómo funcionan esas industrias, cómo funcionan esos géneros. No es lo mismo una voz que yo vaya a hacer para un documental que para una cuña radial. Es diferente el estilo, la voz que me van a pedir, bueno, los valores de marca. Básicamente me toca actuar, me toca ser otra persona tras el micrófono. Y eso lo da la cancha, el recorrido y la formación. La formación, por ejemplo, a la que Alex le ha apuntado toda la fuerza en su carrera con el locutorio, toda esta etapa que él ha vivido, es justamente a desarrollar esos actores de voz o esos locutores de manera un poco más holística, un poco más, sí, no solamente conocer su técnica y su talento a nivel artístico, sino también conocer cómo se expresa el ser humano y cómo puede aplicar eso. Sí, sí, ahí estoy de acuerdo con Dani, no sé, yo se me congela, bueno, y saludos a todos los que están por ahí comentando. Sí, son como dos mundos, y además me parece muy chévere lo que dices, Cami, porque casi que se ha abierto una categoría para todos en esta comunicación virtual. Nosotros estamos haciendo presentaciones todo el día, un Meet, un Zoom, un Webex, y casi que la voz ahí, porque mucha gente apaga la cámara y termina una persona ahí acompañando la presentación con su voz. Entonces hay dos mundos. A lo Nike, Nike hace muchos años dijo, el que pueda correr es un atleta para Nike, y es un poco acá, o sea, el que tenga voz, pues puede sacar adelante todo ese potencial. Entonces hablamos, como decía un poco Dani, del mundo corporativo, y como tú lo decías, que está constantemente hablando, ahí hay una oportunidad de sacarle más provecho a la voz independientemente de lo que haga. Ahora, vamos como al tema de qué hacer con mi voz y cobrar, exactamente, como que para hacerlo muy claro, que me paguen por hacer la voz de un canal, hacer la voz de una campaña, de cualquier pieza publicitaria. Y eso es algo raro cuando tú hablas de la formación, porque a mí me parece que es sorpresivo y a la vez subjetivo. Hay voces que se preparan, o hay voces, por ejemplo, hay voces, personas que jamás han grabado nada y están en el momento que es, y se graban una primera campaña, una voz natural, porque eso también, sí, es muy subjetivo. Resulta que yo escucho una voz súper preparada, pero el cliente dice, no, yo quiero una voz, nada, que no se parezca a nada. Y terminan eligiendo a alguien que no es locutor, pero que tiene una buena dicción, no sé, tiene una buena, es preciso, suena bien, suena chévere, y ya. Entonces casi que es algo raro, porque estamos a un casting, estamos a una llamada de ser la voz de una campaña y no ser locutores para hacerlo. Claro, ojalá que cuando llegue esa llamada, pues yo pueda responder con mi talento o con la intención que decimos para eso que están buscando, esa voz. Creo que siempre hay que estar preparado como para la llamada, la famosa llamada del héroe. Bueno, estoy listo, me gusta, me suena, quiero hacer cosas con mi voz. Siempre es bueno estar listo. Alex menciona ahí, a mí qué pena, Alex menciona ahí algo chévere y es verdad. Creo que esto es de pertinencia. Digamos, como el mundo de la voz es las voces que funcionen para una necesidad muy particular, y en el mundo de la voz hay todas las necesidades que uno se pueda imaginar. Entonces, claro, uno necesita voces de todos los tamaños, sabores, olores, experiencias, recorridos, vivencias que puedan dar lo que una marca necesita puntualmente en ese momento, y es esa la voz. Entonces yo creo que más que la formación, como una regla general o una fórmula de qué es lo que tiene que hacer un talento de voz para formarse, si hay unas pistas, creería yo que yo me podría imaginar al sugerirle a un talento empezar o continuar un camino, pero creo que digamos que no sé, como el truco podría estar en intentar saber leer una necesidad y saberse adaptar a ella y aprender qué es lo que tengo que modificar en mí para dar eso. Es como intentar funcionar la mayor cantidad de veces que pueda. Bueno, por mi parte creo que es completamente importante, o para mí ha sido súper importante el tema de la formación, porque es que todos tenemos voz, es cierto, pero saberla utilizar es muy importante, por lo que ustedes decían, por lo que mencionaban. No todos los clientes quieren lo mismo. Hoy en día, digamos que cuando uno habla de locutor, se imagina así la voz superpuesta de la persona que habla, todo. Y realmente creo que eso también se ha transformado,
porque con este tema de la digitalización y de la cercanía que requieren ahora las marcas para sus campañas, pues ha sido el tema de, sí, muy bonita la voz, pero también detrás de la voz necesitamos que haya algo, ¿no? Entonces, pues aquí va mi tercera pregunta, y es, cuando uno empieza este camino, yo creo que tiene que tener claro cuál es el fin, porque muchas personas dicen, bueno, yo quiero hacer plata con mi voz. Otras personas dicen, yo quiero llegar a muchas marcas, yo quiero que muchas personas, que muchos clientes me contraten. Entonces, pienso que es importante tener claro el objetivo que queremos llegar, y a las marcas, si queremos, pues, qué le podemos brindar con nuestra voz. Por aquí quiero saludar rápidamente a Darío Castellanos, está por aquí también Esperanza Morales, creo que era por aquí, también Mao Alba, está Alexandra González, Jefferson Bermúdez. Jefferson Bermúdez dice que necesita los contactos porque lleva años grabando voces y aún no ha podido vivir de ello. También tenemos por aquí a Adriana García, a René Abello, y está por acá Ángela Murillo, Andrés Macías, bueno, Andrés Macías, que además también es locutor. Saludos para todos ustedes. Por aquí vamos a estar un ratico hablando sobre cómo vivir de la voz. Entonces, es importante tener claro desde el principio, o se va encontrando en el camino, el fin de vivir de la voz. Yo creo que se va encontrando. Bueno, ahí creo que Dani me hizo la... Pues, Cami, yo creo que, y lo que están diciendo ahí, llevo grabando, tengo un objetivo, bueno, yo hablar como desde esta orilla, pues, por ejemplo, yo lo que soñaba era ser narrador deportivo, de fútbol, y yo narraba de niño y sin ir a una radio, y terminé una radio y terminé presentando música desde los 17, 18 años, pero era solo, y bueno, esto suena un poco romántico, yo sé que a veces las personas que dicen, no, pero es que ¿dónde está el contacto? Porque yo quiero llevar mi demo y quiero ganarme un casting. Pues yo nunca estuve detrás, yo quería expresarme, quería unir el fútbol con la voz, pero la misma vía, el estar como siempre dispuesto a adaptarse, el de verdad querer y tener un propósito, es amar el trabajo con la voz. La misma situación es el mismo networking, los mismos trabajos que uno va teniendo lo van encarrilando. A mí, por ejemplo, pues no vi la opción del doblaje porque porque tal vez conocí la locución comercial muy rápido, y en términos monetarios era mucho mejor, era más rápido, para mí era mejor, y cogí la voz comercial. Pero es como va surgiendo naturalmente el encuentro con ese camino, diría yo. O sea, como que no es, yo quiero dedicarme a esto, lo voy a buscar, es como dejarse sorprender también con las cuentas, dejarse sorprender con los castings, dejarse sorprender con los contactos, dejarse sorprender como por el momento, porque pues la voz también como que lo va llevando a uno va encontrando oportunidades a medida que va preparándose, se va formando y va trabajando. Pues en mi caso, yo que decía, por ejemplo, ¿yo qué hice? Ahorita existe LinkedIn, existe Twitter, bueno, el email marketing, tengo una red social, todo el mundo tiene una red social para subir su demo, su reel. Yo en mi momento, pues no había internet, cogí unos CDs quemados y grabé, no tenía cuentas. Bueno, ya estaba haciendo la voz creo que de la Mega en su momento, o estaba ya en la Mega, y lo que hice fue grabar unos CDs, quemarlos, directorio de páginas amarillas. Cuando en la radio en ese momento, mira que ahí no todos los locutores de radio se vuelven locutores comerciales, y no todos los locutores comerciales van a radio, pero a veces la gente de radio tiene como un ladrillo otro ladrillo en la pared porque suenan muy radiales, porque les cuesta al periodista salirse de su melodía, etcétera. Entonces yo le decía a la gente de la radio en su momento, oiga, vamos pues a las agencias, y no, eso está monopolizado, la rosca, Marín, la gente, todo el mundo ya tiene. Yo, no, pues ¿sabe qué? Quemé los CDs, quemé como, no sé, 30 CDs, con unas cuñas que ya había grabado por allá en Cali, en una radio, y con algo de la Mega, páginas amarillas y literalmente en Bogotá. Hola, o sea, soy un don nadie, aquí está mi demo, quiero que me hagan una prueba. Pero como con el amor y no pensando en el plata, sino yo quiero que me escuchen. El primer estudio de Macan Erickson, el man, zapatico, me dejó 8 horas, no sé cuánto, sentado en la sala, jamás me atendió, y al final me atendió por pena. Me dijo, venga, qué pena, ¿usted cómo se llama? Yo, no, mucho gusto.
le hago una prueba de voz. Hice la prueba de voz y a los 2 meses era la voz de Coca-Cola. ¿Cómo? O sea, ni me conocían, entonces es como de verdad hacerlo, emprenderlo. Ahora hay muchos medios hoy. Yo creo que el networking y a veces funciona más un contacto, un único contacto que, por ejemplo, subir tantos reels a Instagram, en mi opinión. Como que a veces es mejor tener el contacto que es y mandarle a ese contacto el reel, el demo. Perdón que me extendí, Dan. No, todo tuyo, pero ¿cómo así? Todos te queremos oír. No, yo iba a adicionar algo ahí que, claro, en este mundo uno se empieza a sentir llamado por lo que le gusta hacer, pero lo que sucede con el tiempo es que termina uno sirviendo para cosas que jamás se imaginó que iba a servir y de repente la carrera agarra como por esa ruta. Eso me está pasando a mí puntualmente en este momento que terminé haciendo promos, o sea, como voz de promo de todo, de marcas, de canales, y yo jamás, es decir, yo no estaba enfocando mi carrera ya, pero pues por consecuencia de lo que uno va haciendo, de los contactos que va teniendo, del tipo de productoras, agencias, clientes directos, estudios para los que trabaja, pues termina uno envuelto en castings todo el tiempo y casualmente terminan sucediendo cosas que uno tal vez no estaba persiguiendo voluntariamente o directamente. Así que sí, yo creo que este descubrimiento va sucediendo de manera paulatina, lenta. Tal vez suceda al contrario y uno piense tal vez que tal vez uno a veces no sirve tanto para lo que más quiere hacer. Entonces, pues bueno, uno busca la manera de formarse más ahí o de desistir y tener un buen sentido común o qué sé yo, ser muy sensato con los alcances y los límites del propio talento. Pero la voz siempre va a dar un lugar. Creo yo que la industria de la voz es capaz de soportar y de necesitar una amplia gama de voces que necesitan ser movidas por un gusto personal. Yo, en mi caso personal, Alex decía que él arrancó por la radio, yo arranqué, digamos que mi aterrizaje en la voz hablada fue a través del canto, porque yo empecé fue cantando y el ser cantante me relacionó con estudios de música que eventualmente se convirtieron en productores de audio publicitario, y ahí encontré el doblaje y perseguí el doblaje, y después del doblaje encontré la locución comercial y aterricé ya así con el despliegue en la locución comercial, y ahora la carrera mía se está tirando más como hacia las voces originales de animación, ya no el doblaje. Entonces digamos que las carreras van tomando forma según tu trabajo, pues lo mismo que se vaya como formando en el camino. Siento que además de ir tomando forma, a veces, digamos que nos imaginamos como yo quiero ser actriz de doblaje y quiero hacer doblaje. Entonces voy a hacer un taller de doblaje y me voy a dedicar a eso. Y cuando uno viene a ver, resulta que el doblaje es una cosa muy difícil. Y es una cosa que pues además, y hoy quiero recordar con esto a Raúl Gutiérrez y a Lucero Gómez, que murieron el año pasado y que ellos dos eran dos grandes del doblaje, fueron mis profesores. Y ellos siempre nos hacían a nosotros caer en cuenta de que hay que, más allá del doblaje, ser muy respetuosos con los actores originales de cada cosa que uno iba a doblar. Entonces, cuando uno va encontrando ese camino y dice, bueno, tal vez el doblaje no, y uno se va, digamos que, yendo hacia otro lado, se da cuenta que igual el trabajar y el tener esta herramienta de la voz no necesariamente tiene que abarcar todo, ¿no? No necesariamente tiene que, si yo hago doblaje, también tengo que hacer voiceover, y si hago voiceover también tengo que hacer videojuegos, y si hago videojuegos también tengo que cantar, sino que uno puede especializarse, digamos que en una sola cosa. O pues si su voz y su talento le da para todo y si les gusta, pues sería muy bueno. ¿Qué necesita uno para empezar a trabajar con la voz y para empezar a descubrir cuál es el mejor camino o si puede hacerlos todos? Yo creo que para mí el juego es vital, o sea, jugar y tomarse muy en serio la motivación, pero no tomarse tan en serio los ensayos que uno hace de puertas hacia adentro. Yo creo que con la voz es como ir al gimnasio, que pues nadie puede rebajar los 7 kilos por uno, hay que hacer el trabajo y nadie va a explorar la propia voz, salvo yo, ¿cierto? Saber qué soy capaz de hacer, ensayar, hacer fan dubs, si lo tuyo es el doblaje, intentar imitar lo que admiro para finalmente y eventualmente con la práctica
pasar de la imitación a la emulación y adquirir un estilo propio. A mí me parece una fortuna muy grande y pues porque es lo que he buscado personalmente y lo he conseguido en varias cosas, poder explorar todos los géneros para saber dónde ubicarme. Es decir, hacer un poco de acá, hacer otro poco de allá, a ver para qué soy buena, qué me soya más, qué tipo de clientes, con quienes trabajo más a gusto, dónde me siento más cómoda y dónde me siento más retada y más, sí, más motivada como a aprender de mí, porque pues para mí ese es el camino un poco de la voz, querer conocer de ellas, conocer de mí personalmente, casi que a un nivel ya espiritual. Entonces, sí, creería que empezar a jugar, empezar a ver qué hay ahí, o sea, con qué cuento, qué es lo que hay a nivel de interpretación, a nivel actoral, a nivel musical, a nivel de sensibilidad y de conceptualización de imágenes, explorarse en talleres, relacionarse con otras voces, pedir retroalimentación, grabarse mucho, escucharse mucho, arrancar de ese modo y como mantener viva esa inquietud que casi todos tenemos, pues todos tenemos al inicio cuando empezamos, porque el mundo de la voz es muy atractivo, tiene una cosa muy seductora, muy fascinante, estar detrás del micrófono es algo como muy místico y mantener viva como esa inquietud y esa motivación a lo largo del tiempo, yo creo que te va llevando como a ir buscando aquí o allá y bueno, y tener éxito en alguna de esas, por ahí, quién sabe. Sí, yo me conecto mucho con Dani a nivel espiritual también, con el tema de la voz. Yo creo que, pues Cami, primero, si me uno completamente a lo que acaba de decir Dani, le agregaría, bueno, en qué momento, en qué lugar está mi voz hoy, porque muchas veces nosotros, el hecho de que a veces la locución parece fácil, como hemos hablado, no, pero decir, no sé, Shark Tank México, no sé qué vaina, es muy fácil. Ok, pues sí, pero tal vez suena decir muy fácil, o hacer un spot de Target, o sea, o hacer una promo para ahí. Yo lo haría, pero una cosa es lo que está sonando en mi cabeza y otra cosa es lo que sale de la boca. Entonces, creo que es primero de verdad decirse, bueno, ¿en qué lugar estoy? ¿En dónde está mi voz? Tengo la capacidad, uno, de, como decía Camila, de capturar esas melodías de voces y reproducirlas, porque el oído juega un rol muy importante en la locución. Ok, a mí me dan una referencia y yo puedo al menos tomar esa referencia y adaptarla, una voz en inglés, una voz en portugués y traducirla en una locución en español. O sea, tengo el oído entrenado para responder a una dirección, a una indicación por mail de un casting. Eso es como que lo primero, saber en qué momento está, en qué lugar está mi voz, porque muchas veces creemos que sonar bien ya es ser como un voiceover, un locutor. Lo segundo creo que es también esa capacidad de conectarme emocionalmente con algo, y eso ya es a nivel artístico, es a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel de juego, pues es yo cómo puedo coger un texto y de verdad entregarme a él y hacer una línea y conectar con una emoción. Y me parece muy importante el tema de las emociones porque recientemente por ahí, no sé si lo vieron, que me lo compartió Jorge Velasco, un estudio de Voice 123 de las voces por inteligencia artificial, porque pues ya no es, desde hace rato se viene y se recrean voces por inteligencia artificial. Es decir, los locutores pueden estar, chao, los escritores, hay muchas profesiones que se están desapareciendo y se van a desaparecer artísticamente. Ahora, ¿qué no puede por ahora la inteligencia artificial? Voces actuadas, personajes o que expresen una emoción. Yo puedo hacer un cierre, introducirle, no sé, a la máquina, al algoritmo que reproduzca este texto con esta voz y se fue. Pero la emoción es la que nos distancia y la emoción es a donde nosotros podemos llevar la competencia con las máquinas y eso nos hace, oiga, ¿qué tanto soy capaz yo de reproducir una emoción? ¿Qué tanto soy capaz yo de producir sarcasmo, ironía, alegría, amor, tristeza, nostalgia? Y eso que también requiere pues un juego, un entrenamiento, y eso es lo que finalmente buscan las marcas, ya sea en una app, en una aplicación de un juego en México o en un canal en Buenos Aires o un show de un podcast o un IBR, lo que sea que esté buscando una voz.
Sobre todo, y gracias por sus respuestas, porque esto me lleva a otra pregunta que me acaba de surgir. Cuando uno empieza a explorar su voz y cuando uno empieza también a interactuar con los clientes, a interactuar con las marcas, con las agencias, que va a un casting y se lo devuelven porque lo necesito más triste, más emocionado, más feliz, triste pero emocionado, como que siempre hay esas contradicciones que uno queda como, está uno, como decías tú, Alex, en el lugar de meterse e interiorizar, porque no solamente es decirlo, interiorizarlo para poderlo expresar, ¿no? Entonces, ¿qué hay más allá de la voz? Porque está el mensaje en la voz, pero también está el texto que nos pasan a nosotros para interpretar. Entonces, ¿es la voz o es el texto? ¿O son ambos? Alex. Para mí, a ver, leí algo muy chévere hace en un libro que es viejo, pero es súper bacano, que es El Camino del Artista, no sé si se lo han leído. De Julia Es Cameron, quitarse sí. el medio. Yo coincido mucho con eso, yo creo que es el texto. Yo creo que el personaje y la diva es el texto para mí. Y creo que yo lo vi contigo, Cami, en una secuencia, en una sesión de grabación, y es porque muchas veces nos dicen, quiero esta voz. O sea, yo quiero que diga Campus Party, un lugar para emprender y entrar al mundo digital, estoy haciendo cualquier cosa. Y el cliente dice, no, lo quiero de tal manera, lo quiero rock and rollero, lo quiero desparpajado, como libre, cool. Y uno dice, sí, yo entiendo lo que tú quieres. O sea, yo sé, o sea, me lo han repetido muchas veces y lo entiendo. Ahora, reproducirlo, yo creo que es quitarse un poco del medio y es, ok, yo no soy como el protagonista, acá es el texto, ¿cómo hago para liberarme de ciertas, no sé, cosas que tengo ahí que me están impidiendo conectar y volver al juego? Yo creo que es volver al juego. Hay muchos, una anécdota de Jonathan Ceballos que decía, cuando se ganó hace muchos años la cuenta de Pepsi, dijo, estoy compitiendo, no, era nuevo y pues, me la contó hace muchos años, y llegué a hacer el casting y lo hice por hacerlo. Y él dijo, yo no tengo nada que perder. O sea, estoy compitiendo con voces muy tesas, súper pro, en ese momento donde no había tanto el no locutor, sino locutores. Y el man dijo, pues ya sabes que lo voy a hacer, no tengo nada que perder. Y pues se ganó la cuenta. Es un poco el tema, es como entrar en no soy yo, en no tener nada que perder, en quitarse un poco del medio entre ese texto y lo que quiere el cliente y jugar. Ahora, a eso hay que meterle lo que hablábamos al principio, formación, yo creo que la actuación, yo creo que el canto, yo creo que el expresarse artísticamente, yo creo que el dejar de liberar ese artista va a ayudar al voiceover, al locutor y al comunicador. Súper interesante eso. Me pone Alex aquí a pensar muchas cosas. Yo, por ejemplo, mi manera de enchufarme artísticamente con la voz es a través del sonido, no tanto de la palabra, ¿cierto? Porque he encontrado, pues, por supuesto la palabra lleva una cosa, pero es decir, reconocer el trabajo que uno hace con la voz y saber diferenciar que la palabra está diciendo algo y mi voz puede estar paralelamente diciendo otra cosa a la vez que se reproduce la palabra. Yo creo que ahí yo encuentro, digamos, mucha de esa magia y es más como por mi escuela y por mi inicio que viene de la música. Entonces, para mí la voz hablada es otra manera de estar cantando, como de manejar todas sus dinámicas, su musicalidad, su prosodia, sus tonos, timbres, intensidad, bueno, todas estas cosas que sabemos manejar. Y digamos que he entendido la voz a lo largo de estos años como un instrumento que es como multicorporal, si se puede decir así. Hay como unos cuerpos físicos, obviamente el instrumento, pues la biología nuestra. Hay otro instrumento que yo considero que es neurológico, lo que decía Alex ahora, que el oído acá es vital y es primordial para la ejecución, y es porque son habilidades neurológicas que se estimulan y se entrenan con técnica y con la repetición, sinapsis de neuronas simple y puramente, que la voz reproduce de una manera, pero para mí hay un aparato subyacente y bastante imprescindible para la interpretación, que es todo el aparato emocional y lo que me hace a mí un ser humano con historias, con prejuicios, con imaginación, con recuerdos que me hacen tener una postura frente al texto, y mi voz finalmente va a estar diciendo como una u otra cosa, y es eso, es como que para mí más
la voz es una consecuencia que está al servicio de todo un ser humano, ¿cierto? Entonces, por eso es lo que para mí eso es lo que hace finalmente las voces únicas, y un poco complementando acá lo que decía Alex, de todo este tema que ha sido un revuelo en el mundo del voiceover, de las voces artificiales, finalmente es eso, es esa humanidad lo que si finalmente las marcas van a venderle a humanos, nosotros inconscientemente somos capaces de reconocer una emoción de alguien que estamos escuchando. De manera inconsciente sabemos si nos mienten, si hay una falsa verdad, si la persona es honesta. Entonces creo que sí, creo que tienen que ir la palabra y el sonido muy juntas. Mi manera de entrar a entender la palabra fue a través del sonido. Pero, por ejemplo, cuando he estudiado maestras de voz como Linklater o Cicely Berry, que ellas son maestras de voz para teatro y maestras de voz para actores, ellas se centran en la palabra, ¿cierto? Y el sonido ya sale como consecuencia natural de uno estar obedeciendo al sentido de la palabra. Entonces, eso tiene mucho sentido lo que Alex dice. Yo no he encontrado esa manera, o sea, me he enchufado de otras formas, pero ahí me queda como mucho para explorar de mi propio talento. Es que es muy difícil porque uno toma el texto a veces en el casting y el cliente le dice a uno, quiero que suene de esta manera. Y nos pasaba que es lo que menciona Alex. Bueno, uno lo lleva de esta manera, abajo, arriba, medio, el tono, que no es el tono, entonces la intención, y juegan muchas cosas, pero sí me pasa lo mismo que Daniela, yo soy muy sonora y hay cosas que o me conectan o me desconectan, y pienso que también es chévere, digamos, que proponer de acuerdo a lo que uno siente con el texto que a uno le pasan, ¿no? Muchas veces que le dicen, bueno, cuando hay la libertad también de hacerlo, porque a veces simplemente es una sola la dirección y lo quiero así, punto, y si suena bien, pues listo, y si no suena bien, pues no, pero cuando uno tiene la opción de proponer y empieza a sacar eso, se encuentran también cosas muy interesantes que de repente el cliente no se había imaginado y le llegan y dice, uy, sí, yo no lo quería de pronto tan emocional, pero suena chévere, suena bien. Entonces, pues digamos que estoy de acuerdo con ustedes dos, es un camino que definitivamente uno va encontrando, sea por el tema sonoro o sea por la palabra, por el texto que vaya ligado. Por aquí estaban diciendo que definitivamente sí, que definitivamente era el texto. Por acá dice Eliezer Ortiz, la voz se debe seleccionar de acuerdo con el producto o el servicio. ¿Qué piensan ustedes? Sí, no, pero sabes que ahora que te oigo, las oigo, una forma de entrenar a mí se me ocurre, que no lo he hecho porque uno siempre es un trabajo muy individual. Bueno, yo creo que todos, es como en la casa, el jugar, el escucharse, el grabarse. Pero mira Ser que autocrítico. yo, sí, por ejemplo, en mi caso, a mí la escuela me la dio el estudio, es decir, el rejo que uno le decían y la cara del cliente haciendo esto no me está sonando como quiero, el director de audio diciendo bájele, súbale, está sonando nasal, está sonando abajo, está aburrido y no miércoles, o sea, como golpe casi como al ego, y uno pues finalmente uno empieza ya a decir esto no es mío, o sea, puede que sí, no se trata de mi ejecución, se trata de lo que está buscando el cliente, pero muchas veces es las caras, y creo que pensando en ese mundo que ya de alguna manera se está perdiendo, exceptuando el doblaje, porque ya para voiceover es, te envío el texto o te conecta uno por Source Connect o cualquier cosa, pero generalmente es, te envío el texto, mándeme la voz con estas intenciones. Uno podría tomar de verdad a su hermano, a su hermana, a su novia, a su esposo, este es el texto y quiero que me des una indicación y yo te suelto la locución. Es decir, ¿por qué? Porque uno lo que está finalmente, comunicación no es lo que yo digo, sino lo que el otro escucha. Entonces, ok, usted quiere que yo suene amoroso. Vale. Entonces, para él el amor suena de una manera, para mí suena de otra manera. Bueno, hay unas líneas ahí subjetivas y raras, porque a veces uno dice, estoy sonando muy amoroso, y la gente dice, no, está sonando normal. O sea, o Cami, hazlo más relajada. No, está sonando brava, no, pero para mí eso es relajado. Entonces uno necesita un feedback. Entonces, Dani, te digo, Dani, ¿quieres que te suene esto amoroso? Mi novia o mi esposa o mi hermano, te lo suelto y quiero que me digas si sonó como tú querías que sonara. Porque no se trata de mí, se trata de lo que tú quieres que pase. Yo creo que eso podría ser un ejercicio. Llevarlo de lo individual a la dupla, pues yo creo que la creatividad surge cuando uno conoce un partner y podría ser esta, no sé, una forma de practicar en la casa
no guardarse en el cuarto a practicar, sino abrirse a que otras personas le marquen a uno intenciones. No sé si se me ocurría, pero tú habías preguntado otra cosa. Es que es un tema muy amplio, es un tema muy complejo porque es que uno dice, hombre, pues sí, está el texto, pero está la emoción y está la voz. Y hay voces que sí suenan bravas y hay otras voces que pueden llegar a sonar más cálidas. Y hay gente que dice, yo no tengo voz para eso, yo no puedo hacer eso. O que de pronto a veces uno se bloquea y dice, no, no, yo normalmente en mi cotidianidad no soy tan amorosa y de pronto ponerme ahí no me siento tan cómoda, pero eso mismo es muy chévere, encontrar ese jugueteo que uno puede empezar a asumir otros roles y asumir otros papeles y hacer el ejercicio de ser autocrítico, de salirse de su zona de confort y de empezar a explorar pues todos esos caminos que en la cotidianidad uno no, pues como que no los tiene en su diario y uno dice, no, pues yo no hablo así y no me suena bien, pero de pronto al cliente le suena bien. Entonces es un tema que creo que es amplio, es complicado, ¿no? Es lo que funcione, pues finalmente es lo que funcione para lo que buscan, que a veces no saben lo que buscan y parte de nuestro trabajo es justamente intentar descifrarlo sin que ellos manejen los tecnicismos que no tienen por qué manejar. Ellos tienen una idea general de lo que quieren lograr, pero no saben, no, pero es que quiero que me suene como, claro, y ahí es donde entran lo que nosotros entendemos como contradicciones, porque ellos muchas veces el cliente no tiene por qué saber qué quiere, o sea, qué está buscando, qué quiere modificar en el talento de voz, pues porque no es un director de voces, es un creativo o es el dueño de una microempresa o, bueno, en fin. Y nuestro trabajo yo creo que es acompañarlos y tener el tacto y la empatía suficiente para vivir ese proceso como con ellos hasta que ellos ya prueben y salga la pieza al aire, si estamos hablando de locución publicitaria. Y claro, ahí eso está lleno de subjetividades. El talento debería y tendría, si quisiera vivir de esto y abrirse un camino acá, tendría que estar preparado para entender que la voz está capacitada para expresar un montón de sutilezas, en donde sí cabe lo de la voz azul, más alegre, menos depresiva y más juvenil y amarilla y fría y de otoño, y que todo cabe en la ejecución de un sonido. Y lo digo, ahora me hacían pensar, claro, todo este tema de la palabra o el sonido, y recuerdo que mi manera de entender, yo me acuerdo muy pequeña cuando empecé a cantar, cantaba canciones en inglés, pero yo no dominaba el idioma y era por fonética que me aprendía las letras del Watch Away, pero yo estaba completamente enchufada a la cantante o al cantante y yo no tenía ni la menor idea de qué estaban diciendo, pero sentía la canción con todo lo que yo era. Después aprendí inglés y después supe que estaba diciendo mal, pero entendí que la palabra no era tan necesaria para mí para hacer ese vínculo emocional, que sí es muy necesaria para todo el mundo. O sea, el texto te arroja la información, el guión te dice un montón de cosas y no te dice. El trabajo de nosotros es justamente expresar con la voz lo que las palabras no están diciendo. Eso es yo creo que pues el trabajo de un actor, ya sea de teatro, de cámara o de micrófono, el trabajo que nosotros hacemos es expresar con el sonido lo que la palabra no está arrojando de ahí, pues ahí de manera explícita. Bueno, hemos hablado de clientes, hemos hablado de herramientas, hemos hablado de mensajes, hemos hablado de textos, pero ¿dónde está el mercado? Eso es muy importante porque hay muchas personas que en el chat nos están diciendo, bueno, ¿y cómo hago yo de pronto porque tengo tanto trabajando, no me va bien con las agencias, pero quiero vender mi voz o necesito herramientas precisamente para entrar en el mercado, quiero saber a dónde se manda un reel, cómo hago un reel, qué es un reel, dónde está el mercado? El mercado es, o sea, el mundo está a los pies, básicamente. Yo creería que con las herramientas que hoy existimos, cada uno de esos talentos que tienen esas dudas que están escribiendo por el chat, están en un lugar que tienen, por supuesto, un potencial de desarrollo de esa voz y de esos talentos y de su voz como empresa, pero con lo que tienen podrían empezar a buscar ciertas cosas, que el mismo camino irá arrojando ideas para empezar a recorrer nuevos caminos.
Es decir, si yo hoy con el talento que tengo, soy un talento que domina acentos, o por ejemplo, listo, soy un talento que ha trabajado toda su vida a nivel local o regional y tengo algunas agencias en Bogotá con las que trabajo, alguna productora en Cali, o bueno, pero soy súper tesa en lo que llaman español latino porque he hecho un par de cursos y sé que funciono para eso. Puedo empezar a ver otros mercados que requieran de otros estilos de locución diferentes a los que hacemos al interior del país. Entonces, personalmente, esa manera de hacer el español, que es como una postura actoral que yo asumo cada que se necesita, digámoslo así, este español que es tan controversial, que no se sabe si es neutro, latino, estándar, genérico, en fin, esa manera de hacer el español personalmente a mí me dio la posibilidad de llegar a marcas a nivel mundial que quisieran hacer parte de mercados latinoamericanos en donde buscaran abarcar la mayor cantidad de población posible con una sola manera de hacer el español, y de llegar a marcas locales y nacionales que quisieran penetrar esos mercados latinoamericanos. Entonces, mi herramienta fue el español latino. Puede que la herramienta de alguien sea, yo soy muy teso a nivel interpretativo, pero no conozco de estilos de locución, entonces me empiezo a empapar, empiezo a visitar pequeñas productoras. Aquí, ¿qué pasa? Que como los clientes que nos buscan son tan diversos, o sea, un cliente directo contrata a una agencia, la agencia a la productora al estudio, el estudio al locutor, y hay una cadena que te pueden contactar de la mitad o del final de la cadena, clientes diversos de todas partes del mundo, y todos trabajan distinto. El abordaje sería: tú, listo, soy un talento que está preparado con estas herramientas, este es mi reel, este es mi material, estas son las 3 piezas que he hecho, las recojo, me hago un currículo, me sigo formando a la par, pero tú, por ejemplo, ¿qué haces? Haces prueba de voz personalizada, recibes un demo, tienes un directorio online, trabajas como agente, y como ese contacto directo, lo que en VoiceOver llamamos el cold calls, pues como los cold calls, como las llamadas en frío, de hacerse una lista, un directorio y ponerse a hacer el trabajo que en realidad nos ocupa la mayor cantidad de tiempo, que pues estar en el micrófono es la minoría del tiempo. Todo el tiempo estamos haciendo trabajo de escritorio, trabajo en redes sociales, reformando reels, haciendo contactos, yendo a congresos, haciendo lobby, conociendo otros talentos que eventualmente se convierten, los colegas de la voz se convierten en los que más te tienen de referida para proyectos que a ellos les llegan, pero necesitan una voz como la tuya. Es decir, es aprender a navegar, y esa navegación o esa manera de surfear de cada uno lo da empezar a tirarse a la cancha y correr riesgos y hacer todos los castings que se puedan y llamar a cuantas agencias y productoras a preguntar qué puedo hacer para estar ahí, y empezar, no, es que necesitas un reel. Entonces uno dice, ay, ¿y qué es un reel? Entonces empiezo por ese lado a descubrir qué es un reel. No, necesitamos que vengas y hagas acá la prueba de voz. Pues pucha, listo, entonces me voy calientica de la voz, me voy preparada, empieza uno a descubrir según cada necesidad. No, necesitamos que nos mandes este párrafo grabado. Ay, pues pucha, pues es que yo no tengo que grabarme. Entonces, ¿cómo grabarme? Entonces empiezo a equipar mi estudio, a buscar, no sé, es como el mismo tirarse como al abismo de la piscina, lo que va dando la necesidad de solucionar esos problemas. Sí, yo creo que de nuevo, depende en qué lugar está, si es un locutor hoy pro que de pronto quiere como jugarse otra cosa, o estamos, pues, de acuerdo a la conversación, gira más alrededor de aquel que no ha empezado a grabar y quiere. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, yo creo que, bueno, si no tiene el reel o el demo, pues si no es reel, si no le ha grabado a ninguna marca, es abrir su Audacity, que creo que es gratuito, o el Adobe Audition, que manejamos muchos, y hacer un demo, una prueba de voz con un texto, donde pueda usted en 30 segundos. Yo no conozco el primer director de audio que escuche un reel de 2 minutos o un demo de 1 minuto. Yo creo que 30 segundos, con lo que usted puede hacer con su voz, con su mejor versión, con su elevator pitch de su voz. Es decir, tú haces una voz de acentos, o es una voz promo, o quiero ser actor, no sé, personajes. Es encontrar como eso que usted considera puede llamar la atención a alguien. Grabarlo, MP3 o WAP, tenerlo en su mail, y yo creo que al principio si globalmente uno dice bancos de voces, voices.com o Voice123, o
o estudios, agencias. ¿Yo por dónde arrancaría? Bueno, está LinkedIn, seguramente puede hacer una búsqueda de estudios o agencias o productoras, hacer todo ese networking, que es importante hacerlo, o sea, están como ahí a un clic o a un premium de distancia. Lo otro en lo que yo creo es en el networking, en el uno a uno, es decir, uno puede tener embajadores de su voz. O sea, digamos, a muchos les funciona. Yo digo que yo soy muy, o sea, no, yo no subo, o sea, yo no subo ni cosas que hago de voz, o sea, de pronto no me llama la atención, ni me gusta, y puedo estar embarrándola. O sea, yo debería estar tirando, hola, hoy hice esto, esta voz, esta campaña. No, pues no, nunca lo hice, nunca me acostumbré. Ojo, puede ser un grave error. Pero pues yo, digamos que tengo unos embajadores de voz y son personas con las que trabajo, que conocen a uno y al otro, al otro. ¿Yo qué haría de arranque siendo una voz nueva? Yo regalaría una voz. ¿Eso qué significa? Yo tengo amigos emprendedores, tengo amigos que tienen empresas, tengo amigos que están haciendo un video. Yo comenzaría a dar mi voz. Yo creo que al principio es, no regale su talento. No, eso le da práctica, millas, hace que empiece por dar antes que por pedir. Yo diría que si usted tiene una voz chévere, interpreta bacano, se la soya, le parece chévere, dígale, venga, le hago la voz a su podcast. Si está pensando un podcast, yo le hago la voz. Está haciendo el video de su emprendimiento en la feria tal, buró, tal cosa, yo le hago la voz. Yo le hago la voz. Se regalan voces, es un poco. Y ahí gana millas, no pensar en dinero, sino que empezar a que encuentre embajadores. Puede que le haga la voz a un emprendimiento y él conozca o sea sobrino, amigo de el director de marketing de tal compañía que está buscando una voz y te llame. Nunca desestime un contacto y empiece dando antes que pidiendo. Yo creo que los locutores, y aquí cierro, siempre estamos como diciendo, ¿dónde está? Yo quiero que me den la oportunidad. A mí realmente me han dicho amigos, ¿qué hubo, Vini? Venga, necesito que me ponga a grabar, o sea, como que así, como, bueno, ¿y por qué? Y sí, chévere, lo puedo ayudar, pero casi como una obligación. No, yo necesito sacarle provecho a mi voz. O sea, ¿qué hago? Ayúdenme. Pues no sé, ¿me entienden? Empiece dando su hoja de vida, que es el demo, empiece practicando, y yo creo que si es natural, y su amor es natural por la locución, y su amor es natural y real por la voz, se lo juro que le llega la campaña, o le llega el texto que es, o le llega el momento que es. Ojalá esté preparado, haga talleres, juegue, practique, y ya. Muchachos, el tiempo aquí es muy cortico y creo que nos podríamos extender horas y horas hablando porque hay muchas preguntas que quedan sin resolver, pero me gustaría que antes de despedirnos pues hiciéramos como un reconteo de lo importante que hemos hablado esta noche para las personas que se conectaron tarde, entre ellos pues uno, la formación vital, importante, estar preparado, estar moviéndose, buscando, como decía Daniela, el mercado está abierto a todo el mundo, las posibilidades están, prepárense, ese sí es un consejo personal, prepárense. Después de que ustedes ya tengan un poquito más de cancha, más de experiencia, de millas, como dice Alex, las cosas también van llegando, las posibilidades, las opciones. Siempre que tengan un casting, hay que darla toda. Hay que hacerlo, hay que meterse en el cuento, hay que dejar la seriedad, la timidez y todo esto afuera y equípense bien. De pronto, pues a veces uno dice, uy, no, pero es que hacer un estudio en mi casa, no tengo el espacio, no tengo el dinero. Hay muchas opciones, también las pueden buscar, también pueden mirar. Ahorita los dispositivos móviles tienen unos micrófonos que son muy buenos y que a veces le ayudan a uno a aprender a manejar un software para edición, es muy importante. Y me gustaría que, pues, para finalizar, ustedes, primero, dos peticiones así súper rápidas. Uno, que me regalen un pedacito de una voz, de algo que se les ocurra, que yo sé que esto se lo han pedido 1.000.000 de veces, pero acá hay mucha gente que los admira y pues que sería muy feliz escuchándolos. Y dos, que nos recuerden, por favor, sus redes sociales y dónde los pueden encontrar, porque hay mucha gente que está detrás de ustedes y hay mucha gente que hoy quedó siendo fanática de ustedes. Así que mi Instagram, que creo que es lo único y lo que más muevo, @Cami_Voice, de voz en inglés, @Cami_Voice. Dani. Mi red social más movida también es Instagram, por donde comento todo y de ahí se ramifica todo, es @Daniela Sierra Voz, VOZ. Ya.
Bueno, mi red social es @ellocutoriodc, digamos que es ahí donde pueden encontrar todo acerca de la voz, y ahí estoy yo, y bueno, y ahí no solo yo, sino un combo de amigos que son apasionados por la voz. Y lo último, así, chiquito, una vocecita, cortica, rápida. Dani. Acá tengo un copy abierto. Buenísimo. Estos los grabé ahorita. Hola, estos son los E-News Bites de hoy. ¿Qué opina Kim Kardashian de la nueva música de Kanye West sobre su divorcio? Con el lanzamiento de Donda, el rapero se sincera con respecto al fracaso de su matrimonio con la creadora de Skims. ¿Quieres saber más sobre estas y otras noticias? Entra a www.ionlinelatino.com y actualízate con nosotros. No, Mejor dicho. Divino. ¿Qué tal eso? Esos son los copies que salen ahora, creo que ahorita por la noche en el canal. Okay. Me toca grabar a esta hora siempre. Yo miro acá un texto también que es un momento grave. Sí, hay que hacer pastel abierto? porque es cuando a uno le dicen, cántate algo, y uno es como, ya, ahí se bloquea. No tengo. No, aquí, está. Entonces, en los próximos episodios de Shark Tank México, una nueva ola de emprendedoras se encontrará cara a cara con inversionistas de alto nivel para demostrar que el Girl Power mexicano llegó para quedarse. Listo, wow, Dios mío, esa sí seguramente, es que las dos las han escuchado, por aquí va a ser una que tengo, de una que acabó de salir al aire de Mary Kay, Colombia, y dice por acá, enciende los sentidos, creadas por manos expertas, auténtica, elegante y orgullosamente femenina, Mary Kay Blush Scent, impregna tu piel con notas limpias y cálidas de sándalo, y con un exquisito casis brillante que envuelve en el corazón de su aroma predominante la eterna rosa búlgara. Anda, Cami, qué sensual. Apenas para viernes por la noche. Uy, sí. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por haberse conectado con nosotros. Gracias a Campus Party por la invitación. Casa Virtua, que es nuestra productora, muchísimas gracias por esta producción tan bonita y tan limpia. Alex, Daniela, de verdad, otra vez mil gracias. A todos los que se conectaron y nos acompañaron y tienen mil preguntas en las redes sociales del locutorio, estará también por ahí Daniela, Alex y bueno, en la mía. Cualquier pregunta que tengan, encantados de respondérsela. Y bueno, ahí los estamos escribiendo, nos estaremos encontrando, ojalá en alguna oportunidad para volver a hablar y tener una charla un poquito más extensa, porque esta ya nos toca salir corriendo. Y, por supuesto, los invito a que se queden conectados con Campus Party, porque en los próximos minutos llega una charla que a los amantes de la música les va a gustar, les va a encantar, y es un podcast en vivo, un episodio del Café del Mundo, una producción de Casa Virtua, de Virtua Lab. No se lo pueden perder, ya les voy a decir quién estará con nosotros. Ricardo Mendivil, Carlos Sanabria, que fue el que nos dio la entrada, y un invitado muy especial, que es Juan de Marcos González, productor musical y director del álbum Buenavista Social Club, que espero que se lo disfruten. También perfecto para viernes en la noche. Feliz fin de semana, feliz noche. Muchas gracias a todos los que se conectaron y que descansen, y ojalá hayan quedado muy, digamos que con hambre y con sed de saber mucho más del tema de la locución, porque es un mercado muy bonito y es un tema que está abierto para todos. Cami, Alex, un placer total. Feliz fin de semana a los dos y gracias a Campus Party por este espacio. Adiós, vayan con vos. Adiós. Adiós. Produce y transmite tu evento con la mejor calidad y recopila base de datos de tus invitados, estadísticas en tiempo real con un diseño web de fácil acceso y alto impacto. Deja tu transmisión en manos de Virtua, expertos en video en vivo, mundos 3D y eventos digitales. Agenda con nosotros una reunión en virtua.com.co.